especial. Le damos gracias al Señor porque tenemos en esta mañana nuevamente la oportunidad de poder estar aquí, congregarnos, como la Biblia lo enseña, como la palabra del Señor lo enseña. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder, en medio nuestro, compartir esta palabra. La palabra del Señor es viva, es eficaz. Ella tiene un objetivo y un propósito por el cual ha sido enviada. Y cada vez que nosotros nos congregamos a compartir, a aprender de ella, esa palabra va siendo una obra en nuestras vidas. Y es importante que nos mantengamos en esa actitud, buscando cada día de esa bendición del Señor. Por eso es importante que usted se conecte, por eso es importante que usted disponga su corazón desde donde se encuentra a recibir el mensaje del Señor, porque siempre tiene algo maravilloso para ministrar y para bendecir nuestras vidas. Así que en esta mañana les quiero invitar a usted para que me acompañen al Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 8, nos vamos a ubicar del versículo 31 en adelante. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, vamos a leer del versículo 31 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Lleva por título en su Biblia: La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no ha hallado cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vamos a orar en esta mañana. Quiero que usted disponga su corazón, disponga su vida ahí donde se encuentra, a adorar a Dios, a exaltarle a Él, a glorificarle, a honrarle, a bendecirle, a rendir su corazón delante del Dios supremo, del Dios sublime, del Dios todopoderoso, de la única fuente de bendición. Cierre sus ojos y adore al Señor en esta mañana. Padre, gracias. Gracias porque estar delante de ti, Señor, es un privilegio tan grande que nos has dado. Hacernos tus hijos es un honor. Es una bendición enorme. No podremos, Señor, nunca pagar, nunca demostrar gratitud que califique o que pague el precio, Señor, por lo que tú has hecho. Quedamos cortas, nuestras palabras quedan cortas. Aún nuestros deseos y nuestras intenciones para agradecerte tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad, tanta justicia, tanta santidad, tanta ayuda, Señor, de parte tuya. Pero tú, Señor, que tú sabes que no estamos en condición de pagarte, tú te complaces en bendecirnos, en alcanzarnos, en hacernos tus hijos, en hacernos libres para ti, para adorarte, para glorificarte, para honrarte, para bendecirte. Por eso en esta mañana te damos gloria a ti. Te damos la honra a ti,
Te ofrecemos la alabanza a ti. Te ofrecemos toda la adoración. Te ofrecemos la exaltación. Te ofrecemos todo, mi Rey, porque digno eres y merecedor de todo esto, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toma este tiempo de principio a fin y a través de él bendícenos con tu palabra. Ministra nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Opera, Señor, a través de tu palabra, de tu santa presencia. Glorifícate en todo nuestro ser, para que la obra que tú empezaste, Rey, tú la lleves a cabo hasta terminarla, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio. Gracias por ese amor. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación. Gracias, Espíritu Santo, por habernos permitido conocer del Padre y de Jesús. Gracias, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos en esta mañana. Te bendecimos. Levanta tus manos a donde te encuentras y adora al Rey en esta mañana. Te damos la gloria a ti, Señor. Toma el control de este tiempo. Toma el control de este tiempo y ministra a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos de una manera especial, solo como tú lo puedes hacer. Solo toca, solo llena, Señor, en esta mañana de una manera especial. Llévate toda carga, llévate toda preocupación, llévate toda ansiedad, llévate todo lo que no es tuyo, que está operando en la mente, en los corazones, y trae plenitud, trae libertad, trae bendición, trae paz, trae refrigerio de lo alto, trae sanidad, trae nuevas fuerzas, trae vigor. Señor, Espíritu Santo, envuelve a tu iglesia. Espíritu Santo, abraza a tu iglesia. Espíritu Santo, abraza a tu pueblo. Espíritu Santo, ministra a tu iglesia. Sopla en esta mañana, Espíritu de Dios, de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya, Rey, gracias. Gracias, Señor, gracias. Bendecimos tu nombre. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor con un fuerte aplauso? Alábale, alábale con todo tu ser, porque la palabra le enseña. Todo lo que respire, alaba a Jehová, aleluya. Todo lo que respire, alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que respire, alaba al único Dios verdadero, al poderoso, gran yo soy, aleluya. Aleluya, santo eres tú, Señor. La verdadera libertad es el tema que en esta mañana vamos a compartir. Y nos vamos a basar en el Evangelio según San Juan para compartir esta palabra que es maravillosa, que es poderosa. Esta palabra que es importante, porque realmente la libertad es un tema que ha tenido muy apasionado el corazón del hombre por tantos siglos. Por tantas décadas. El hombre anhela, el hombre sueña, el hombre se proyecta, el hombre piensa, el hombre busca libertad. Pero la palabra del Señor nos enseña que existe una libertad. Y tenemos que escuchar el consejo sabio, el consejo divino, el consejo verdadero, para poder participar de esta plena libertad, porque existe una libertad, existe la libertad, una libertad absoluta, verdadera, real, y por eso necesitamos conocer el consejo de Dios para poder participar de esta verdad, de esta libertad. ¿Saben? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les declara esta palabra de una manera poderosa. Poderosa porque el lenguaje que Jesús utilizaba para hablarle a sus discípulos
lenguaje sencillo. Era un lenguaje que ellos podían comprender, entender. Recordemos que Dios, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios sublime. Es un Dios mucho más alto, mucho más poderoso. Es un Dios soberano, creador de los cielos, del universo, de todo lo que existe. Pero que ese Dios se hace carne juntamente con nosotros. Se hace carne para participar de lo que nosotros somos. Para poder manejar un lenguaje que pudiéramos comprender y entender quién es Él y su voluntad. Y cuando Jesús le habla a sus discípulos en este pasaje, en el Evangelio según San Juan, le habla de una manera sencilla pero profunda. Profunda porque hay que tener una sensibilidad en el corazón para poder comprender la verdad que Jesús está declarando con estas palabras. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios, pero se rehúsa a creer. Y se blindan a que la palabra no penetre. Y cuando nos blindamos para que la palabra no penetre, la palabra no puede cobrar el efecto. Por eso Jesús decía en uno de sus pasajes, es necesario que las personas sean como niños, porque el niño tiene una particularidad. El niño es humilde de corazón. El niño es sencillo. El niño no se blinda ante nada. Él todo lo que ve lo toma, lo absorbe, lo recoge, lo recibe. Y por eso nosotros hemos sido llamados a sernos niños, pero es ser nobles, ser sencillos delante del consejo de Dios y poder recibirlo para que esa palabra cobre el efecto por el cual ha sido enviada. Por eso es importante que usted, cuando escuche el mensaje de Dios, su corazón sea sencillo. Usted rinda el corazón a Dios. Jesús, hablándole a sus discípulos, les declara esta palabra poderosa, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y esto es lo primero que les quiero mostrar. Porque para poder demostrar, hablarles de una libertad que existe, que es real, que es verdadera, el primer paso que Jesús está mostrando es importante poner la fe en Él, en Jesús, en el Hijo de Dios, en el Cristo de la gloria, en el ungido, en el Salvador del universo. Porque mucha gente está colocando su fe en otras cosas. A veces está colocando su fe en un sistema político, en un gobierno, en una persona, en una filosofía, en un concepto, en una teoría. Pero Jesús estaba invitando a sus discípulos a que creyeran en Él como el Salvador, porque ya Él se había mostrado como Dios mismo. Entonces parte este pasaje enseñando de que lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder alcanzar una verdadera libertad es poner nuestra fe en Él como el Hijo de Dios. No como algunas sectas lo profesan, como el profeta. Algunas sectas tienen a Jesús como el profeta, como si fuese un profeta igual que Mahoma. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Él mismo se mostró como Dios. Él enseñó que era Dios. Y Él lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así que es importante que nosotros recibamos el consejo de Dios, que podamos recibir el consejo divino. Aleluya. Que podamos recibir el consejo que Jesús nos enseña, que en Él y solo en Él, creyéndole a Él, creyendo su consejo, creyendo su verdad, podremos alcanzar la libertad que tanto anhelamos. Amén.
¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué es la libertad? Cuando hablamos de libertad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, les voy a dar un concepto que maneja el diccionario. El diccionario que normalmente nosotros manejamos de la lengua española. Dice que es la facultad de obrar según su voluntad, criterio y razón. Cuando nosotros nos hablan de libertad, nos están hablando de ese derecho que tenemos como seres humanos de actuar de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestra propia voluntad. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de la libertad? Porque esa es una definición que la manejamos en el común, en nosotros. Pero hay una libertad que la Biblia declara. Les quiero leer este concepto acerca de la libertad. Es parecido, pero tiene algo agregado aquí, que es interesante. Dice, la libertad se refiere al gozo de vivir en comunión con Dios y recibir las bendiciones del Señor. Eso es lo que la Biblia declara como libertad. El poder tener esa facultad de disfrutar lo que Dios ha hecho para nosotros. Y ser libres de mantenernos en libertad plena para adorarlo a Él, para vivir en comunión con Él y para disfrutar de todo lo que Él ha creado. Ahora, cuando Jesús declara esto, no solo se queda aquí declarando que tenemos que tener la fe en Él, así como le dijo a sus discípulos, sino que en el mismo verso 31, la parte B dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Empieza diciendo, lo primero que ustedes tienen que hacer para poder obtener libertad es tener la fe en mí. Tienen que aprender a creer en mí como Dios, como el Salvador, como el puente a la vida eterna, o digámoslo así, como el puente al Padre, perdón. Ahora, lo segundo que Jesús estaba declarándole a sus discípulos era que tenían que aprender a permanecer. Aleluya. Y esto es una advertencia en el versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús en esta expresión? A que es importante y necesario aprender a permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra significa leer, significa meditar, significa estudiar la palabra de Dios. Permanecer en su palabra significa honrar la palabra de Dios, someterse a la palabra de Dios. Permanecer en su palabra significa obedecer la palabra del Señor, como lo dice Juan capítulo 14, versículo 21. Permanecer en su palabra es un estilo de vida que está basado en lo que Dios ha revelado en ella. Ahora, la permanencia es la señal verdadera de fe. ¿Cómo Dios sabe que nosotros creemos en Él? Porque permanecemos en su palabra. ¿Cómo demuestro yo a Dios de verdad mi fe? Y la Biblia dice que nuestra fe debe ser probada. Es decir, que Dios nos llama para salvarnos, que Dios nos hace salvos porque es un regalo de Dios, pero que nos llama a que caminemos en fe. Por eso la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Es aprender a creerle a Dios y a caminar con Dios creyendo todo lo que Él ha declarado. Ahora, la única forma para yo demostrarle a Él que le creo, que tengo la fe en Él, es permaneciendo en su palabra, es obedeciendo su palabra, es honrando esta palabra, es respetando. Cuando digo honrar, es respetar esta palabra. Amén.
Entonces Jesús le hace una advertencia a estos seguidores que se congregaban para escuchar sus consejos, sus enseñanzas. Jesús les decía que era importante permanecer, porque solo cuando permanecemos en su consejo nos convertimos en unos verdaderos discípulos. Versículo 31, léalo conmigo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente. Y aquí hace una clasificación. Es decir, aquí él alcanza a mostrar, porque hay mucha gente que llega a la iglesia. Hay mucha gente que le seguía a Jesús. Eran multitudes. Pero de esas multitudes, solo 12 eran discípulos. Escuchándome bien. De esas multitudes que se congregaban a escuchar la voz de Jesús, solo 12 eran discípulos. Los llamados apóstoles. Porque ellos no solo recibieron el mensaje de Jesús, sino que lo llevaron en práctica. Lo vivieron, lo pusieron en práctica. Y de ahí partió la iglesia y empezaron a hacerse discípulos. Hasta el día de hoy, usted y yo, que hemos sido llamados por el Señor a ser discípulos. Mira, en la gran comisión, como Jesús le dijo en Mateo capítulo 28, le dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Dice, y haced discípulos, seguidores de Jesús. ¿Y cómo sé yo que soy una seguidora de Jesús? Soy una discípula, porque permanezco en su palabra, en lo que Él ha enseñado, en lo que Él ha declarado, en lo que Él ha dicho. Yo cuando permanezco en la palabra, no me aparto de ella, sino que la obedezco, la honro, me someto a ella, hago lo que ella dice. Entonces yo realmente soy una verdadera discípula. Ahora, aquí es donde Él muestra que existe mucha gente que llega a creer, se llegan a convertir en simpatizantes. La iglesia tiene mucha gente simpatizante. La gente llega a la iglesia, a mí me gusta el evangelio, a mí me gusta cómo cantan, a mí me gusta cómo alaban, a mí me gusta cómo, y alaban bien bonito. A mí me gusta cómo tocan las palmas y yo toco las palmas. Y hay mucha gente que se queda solo en eso. Cuando se trata de aplicar la palabra del Señor en su vida, ahí es donde muestran que no son discípulos. Entonces ahí Jesús hace una aclaración. Seréis verdaderamente mis discípulos. Porque yo puedo decir que soy una discípula, pero solo Dios me conoce cuando yo le demuestro a Él que realmente estoy creyendo en Él y lo que Él ha declarado. Podemos alabar al Señor con un fuerte aplauso en esta mañana. Oh, gloria al Señor, aleluya. Entonces es importante para yo poder ser un verdadero discípulo, permanecer en su palabra, permanecer en honrar su palabra. Ahora, en el versículo 32 del mismo pasaje dice, y conoceréis la verdad. Ya cuando tú eres un discípulo, que te mantienes permaneciendo en la palabra, dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante lo que Jesús les estaba enseñando. ¿Qué es la verdad? Hubo alguien que le preguntó a él, ¿qué es la verdad? Muchos podemos decir cualquier cosa que se nos antoje, pero la verdad es las cosas tal cual son. Esa es la definición de la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la realidad o las cosas tal cual son. Ahora, cuando Jesús le dice, y conoceréis la verdad, las cosas tal cual son, esta verdad os hará libres. Mira, el hombre no es libre hasta que no conoce y vive esa verdad. Por eso necesitamos conocer la verdad para poder alcanzar la libertad. Amén. El hombre quedó esclavizado cuando Satanás lo engañó haciéndole creer una mentira como si fuera una verdad.
Por eso el hombre necesita conocer la verdad, para que esta verdad lo haga libre del engaño y la mentira. Ahora, la verdad produce libertad. La verdad de Dios produce libertad en el ser humano. Y la verdad solo se encuentra en la palabra del Señor. ¿Dónde encontramos la verdad? El mundo te está hablando a ti, pero el mundo está lleno de mentiras. El vecino te habla a ti, pero el vecino es mentiroso. El familiar te habla a ti, pero el familiar miente. Solo Dios tiene la verdad absoluta. Solo Dios dice las cosas tal cual son. Solo Dios muestra las cosas en su realidad. Solo Dios muestra la verdad. Es más, quiero que, mira, un ejemplo que te voy a dar. Tú puedes estar hablando con alguien y esa persona aparentemente te está mostrando afecto, cariño, pero tú realmente no conoces la intención que hay en su corazón. Porque la Biblia lo dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y ahí mismo dice la respuesta, que el varón, solo Jehová lo conoce, por el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Es decir, que hasta nosotros podemos ser engañados en un momento determinado por nuestro corazón. Porque a veces actuamos de una manera donde nosotros mismos nos sorprendemos de que por qué yo hice esto, o dije esto, o hice esto. Porque yo no pensé hacerlo, pero porque nosotros no nos conocemos. Pero solo Dios dice las cosas tal cual son. Cuando Dios habla y declara la palabra es una verdad absoluta. En ella no hay mentira, en ella no hay una falsa verdad, en ella no hay una parte verdad, una parte mentira, es una verdad absoluta. O sea, lo que Dios declara es una verdad que se cumple, que es real, en ella no hay mentira, no hay engaño, es la verdad total y absoluta. Amén. Por eso es que es importante conocer la verdad, porque esta verdad es la que nos va a hacer libres de toda mentira y de todo engaño. Y Dios nos ha llamado a ser libres. Ahora, en este versículo 32 dice: conoceréis la verdad, ¿verdad? Y la verdad nos hará libres. Y mira, ¿de qué nos hará libres? Romanos 8:21. Vamos a leer esta cita. O vamos a leer primero. Porque aquí el Señor nos quiere decir que seremos libres del orgullo, del ego, del juicio que vendrá, libres del temor, libres del pecado que nos ataba. Ahora Jesús aquí nos hace libres para vivir en Cristo, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 21. Vamos a buscar un momentico aquí, Romanos 8:21. Gloria a Dios. Dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jesús les enseña acerca de la esclavitud. Y es importante poder entender por qué Jesús está hablando de esta manera. Porque Jesús no solo está diciendo algo que aparentemente es sencillo, es algo profundo. Versículo 33. Versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Estaban tratando de impresionar a Jesús, porque según ellos estaban llenos de orgullo. Mira eso. Pero si nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Nosotros somos hijos de Abraham, de nuestro patriarca. Y no sufrimos, no tenemos problemas de libertad. Somos libres, según ellos. Así vive el hombre en esa condición, creyendo que está libre. Porque si hoy le dan ganas de ir a la iglesia, va. Y si no le dan ganas de ir a la iglesia, no hay quien lo obligue. Yo hago lo que a mí me parece, lo que a mí me antoje,
lo que yo creo. Sin embargo, cuando tú te analizas bien y te evalúas, muchas veces, y la palabra lo enseña, nosotros no hacemos lo que realmente a veces deseamos hacer, sino que terminamos arrastrándonos. Cuando tú no tienes al Señor, terminas arrastrado, como lo dice Jesús, esclavo del pecado. Mira, vamos a leer versículo 34. Jesús respondiendo le dijo: de cierto os digo. Cuando él dice de cierto, lo está confirmando 2 veces diciendo esto es una verdad. En ella no hay mentira. Esto es una verdad. Y se lo vuelve a enfatizar. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tremendo lo que Jesús les estaba enseñando. Ellos no entendían, ellos no comprendían a qué libertad Jesús se estaba refiriendo, a qué esclavitud Jesús se estaba refiriendo. Pero Jesús se estaba refiriendo a una esclavitud acerca del pecado. Porque aunque aparentemente ellos podían hacer lo que ellos supuestamente deseaban, terminaban haciendo las cosas que a Dios no le agradaban, porque no había la fuerza necesaria para agradar a Dios, sino para ser seducido por su propio pecado. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a romper la esclavitud. Porque él mismo lo declara: el que practica el pecado. La persona que practica el pecado es que deliberadamente lo hace. Todos fuimos nacidos bajo el pecado. Mira, te quiero mostrar. Cuando Adán pecó, la Biblia dice que todos, después de Adán y Eva, todos nacemos bajo pecado. Y eso no es difícil que usted lo entienda. No es si lo ver a un niño de meses, de 1 año, que usted le compra sus juguetes y que de pronto llega otro niño para que juegue, o uno que ya está hablando, no le gusta compartir los juguetes, es un egoísta. ¿No se da cuenta de eso? Los niños, o si está más grandecito, dicen mentiras y que usted le enseñe la mentira. Y en esto nos damos cuenta de una cantidad de cosas que suceden. ¿Pero por qué hace esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se niega a jugar? ¿Por qué no le gusta prestar? ¿Por qué es egoísta? ¿Por qué esto no le gusta compartir? Porque nosotros nacemos bajo una naturaleza pecaminosa. Fuimos esclavos del pecado. Ahora, cuando nacemos bajo el pecado, solo cuando recibimos a Cristo, que es el que rompe las cadenas que nos ataban al pecado, es que somos libres. Por eso tenemos que permanecer en Él y en su palabra. El pecado tiene un poder sobre la persona. Aquí dice el que practica. Es aquella persona que vive alejada de Dios, practicando su pecado, ya sea todo tipo de pecado, pero aún ella desea a veces no hacerlo y termina haciendo. Entonces, el pecado esclaviza, porque el pecado tiene un poder de enseñorearse sobre la persona. ¿Sabe que la Biblia lo enseña de diferentes formas? Que existe un poder espiritual, existe un poder que ejerce el pecado sobre la persona. Que la persona, por mucho que desea hacer lo bueno y hacer lo que a Dios le agrada y buscar de Dios, no puede. Porque solo se queda en el deseo, en el pensamiento, en la intención, y no llega porque está atado al pecado. Aquí Jesús lo declara claramente. El que practica pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud a la que se refiere es a la del pecado, a las pasiones del ego, al orgullo, a la maldad, a los vicios, a los malos hábitos. Y solo Cristo puede romper esto. Solo Jesús puede romper esto. Yo quiero que vayamos un momentico a Romanos.
Vamos a leer esta cita un momento. Romanos capítulo 7, versículo 15. Gloria al Señor. Romanos 7, 15. Nos enseña la palabra. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Quién estaba hablando aquí? Nada menos y nada más que el apóstol Pablo. El apóstol que había conocido ya de Jesús y caminaba con Jesús. Y estaba dando fruto, estaba sirviéndole a Dios. Y se dio cuenta de esta verdad poderosa. Que nosotros, el pecado está en nosotros. Hasta el punto que él se encontró luchando muchas veces con él mismo. Así como muchas veces nosotros luchamos. Esa persona no me gusta, pero hay no que hablarle, que perdonarle, y nos ponemos a pelear con nosotros mismos. Porque el Señor nos dice que tenemos que perdonar. Pero nuestro orgullo nos está diciendo: te pisoteó. No se merece que tú le hables. No es digna de que tú le estés hablando, que te portes bien, si mira todo lo que te hizo. Entonces te empieza a hablar tu orgullo. Y entonces tú te encuentras en esa lucha interna con que deseas pero no puedes, con que quieres pero no la alcanzas. Amén. ¿Y qué si habláramos de otras cosas? De aquellos que desean dejar el cigarrillo, de aquellos que desean dejar de tomar, de aquellos que quieren desean de dejar el adulterio, pero que no pueden. Se trabajan toda una quincena, todo un mes, toda una semana, se matan como unos animales. Discúlpeme la expresión, pero es así. Muchos se esfuerzan tanto por trabajar, agonizan, se sacrifican tiempo de su familia, con sus hogares, con sus hijos, para trabajar, como mejor dicho, para tener dinero. Y cuando llega la quincena, y cuando llega la semana, cuando llega el pago, que pasan por una cantina, que pasan por un billar, que escuchan la música, empiezan a dejarse seducir, y por último que piensan: tengo que llevar la plata para pagar los servicios, para pagar el arriendo, para la comida. Empieza el deseo a moverlo, a tocarlo, a seducirlo, y cuando se quieren dar cuenta, se han tomado la quincena, se han tomado toda la semana de trabajo, todo el mes de trabajo, y cuando se quieren dar cuenta, ni para el hielo tienen el día siguiente. ¿A cuánto no les pasa así? El mundo está lleno de desean, piensan, anhelan, pero hasta ahí se quedan. Porque hay una fuerza interna que los seduce y que los somete. Por eso Jesús enseñaba: el que practica el pecado, por eso usted y yo hemos sido llamados a renunciar al pecado, a renunciar a la maldad, a renunciar a la injusticia, a reconocer nuestra condición de pecadores delante de Dios y decirle: Señor, yo no puedo con este vicio, yo no puedo con estos deseos, perdóname y ayúdame, hazme libre de esto. Y solo Cristo hace lo que usted no puede hacer y lo que yo no puedo hacer. Es romper esas cadenas que te esclavizan a la maldad, al pecado, a la inmoralidad, a todo aquello que a Dios no le agrada, y hacerte libre en Dios para que goces en Dios de toda bendición que Él tiene para tu vida. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Solo Cristo tiene el poder para romper con todo lo que tú no puedes hacer. Y dejar que eso no te seduzca más. Porque entre más te seduce, dice la Biblia, esclavo eres. Y aunque no te vean las cadenas, que físicamente estás esclavizado espiritualmente, y aunque desees, no puedes llegar a disfrutar de verdad de toda bendición que Dios ha dispuesto para ti. Porque Satanás te tiene esclavo. Hace contigo lo que quiere. Cada vez que Él te pone una canción, sabe cómo seducirte, sabe cómo atraparte, sabe cómo agarrarte, porque tú no has dejado de practicar el pecado. Pues
Porque eso es la que tenemos que entender, que es la libertad a la que Dios nos está llamando. No como muchos dicen, ay, ya tú te volviste fanática. A mí me dicen fanática, a mí me dicen religiosa, a mí me digan lo que sea, pero una cosa tengo clara, soy libre y me gozo cada día en Dios. Aleluya. Qué bendición no disfruto en Dios. En la mañana cuando me levanto, suelo escuchar los pajaritos que cantan, voy al patio, yo me gozo, hermano. La Biblia dice, aún mira, es mejor tener una casa humilde, sencilla, que esté llena de paz, a tener un palacio lleno de rencilla y de problemas y de dificultad y de odio y donde no exista la paz. Libre para disfrutar de la paz, del gozo, de la bendición. De poder decir esto es bueno, yo lo hago, lo disfruta de verdad. No como la gente cree que disfruta. La gente está tan ciega y la gente no entiende. Solo cuando Cristo nos abre el entendimiento podemos comprender. La gente cree que yéndose un fin de semana, 3 días tomando, 4 días tomando, 5 días tomando, gastándose toda la plata de la quincena del mes, endeudándose, cree que están disfrutando. Lo único que están haciendo es que se están llenando más de problemas y más de problemas y más de problemas y más de problemas, pero tú no disfrutas nada de eso. Porque cuando vienes a ser consciente te das cuenta, yo para qué hice esto, Dios mío, me metí en un lío más grande y entonces desesperado. Y por eso muchos terminan ahorcándose, por eso muchos terminan tirándose de un río, por eso muchos terminan tomándose un veneno para destruir su vida, porque no encuentran salida, porque la salida es Cristo y no han querido recibirla a Él como la única salida de sus vidas. La salida que tenemos, la opción que tenemos, la oportunidad que tenemos, el socorro que tenemos, el alivio que tenemos, la bendición que tenemos es Cristo. Es lo único que necesitamos para ser libres y disfrutar en Dios de toda bendición. Porque Dios, mira, tanto nos ama Dios, que cuando el hombre lo creó al 6º día, lo puso fue para que gobernara y para que disfrutara de todo lo creado. Estaban ellas ya todas, respondía a todas sus necesidades. El hombre iba a disfrutar. El hombre no tenía que llegar a decir, ay, ¿cómo voy a hacer para pagar este mes de agua? ¿Cómo voy a hacer que voy a trabajar para pagar el mes de luz? Adán y Eva fueron colocados en el paraíso. Escuche bien, en el paraíso, para que disfrutara de lo que Dios ya había creado. No era sino agarrar una manzana, no era sino agarrar un banano, no era sino agarrar la fruta. Quiero comer, voy a pescar, no voy a comer pescado. Y tenían todo a su disposición. Cristo hizo eso también ahora, para que nosotros disfrutáramos de toda bendición. Hemos sido llamados a ser libres. A no vivir como Satanás quiere que vivamos. Porque aparte de tenernos esclavizados en el pecado, quiere destruir al hombre y llevarlo a una condenación eterna. Pero Jesús vino a darnos libertad, para que esas cadenas se rompieran. Esas cadenas que nos ataban, así nos seducían al mal, sean rotas y poder estar en Dios y disfrutar de Dios y de toda bendición que Dios ha creado para nosotros y alcanzar la vida eterna. ¿Por qué no entender esto? ¿Por qué no comprender el llamado que Dios está haciendo? ¿Por qué rehusarse si no hay alguien más poderoso en este universo que nos pueda dar tanto como Dios? ¿Por qué rehusarse al llamado que Dios nos hace? ¿Por qué negarse? ¿Por qué estar todavía pensando en el vicio y en el deseo que te arrastra y que nunca te va a dejar bien ni te va a prosperar? Porque tú te das cuenta que entre más tú deseas, peor está tu situación económica, tu condición espiritual, tu condición física, emocional, familiar. Estás de mal en peor porque no has querido darle la oportunidad al Señor, al que te puede salvar, al que te puede libertar, al que te puede llevar a la prosperidad y a toda bendición. Gloria a Dios. Jesús les estaba hablando a sus discípulos de una verdadera libertad. Y Jesús se estaba refiriendo a una libertad en el espíritu. Mira, yo quiero que vaya conmigo. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Hebreos 9.
Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Cristo estaba hablando de una libertad en el Espíritu para romper todo yugo, todo lo que impedía que podamos estar delante de Dios y le sirvamos a Él. Ahora, Cristo estaba hablando de una libertad en el alma también. Romanos, vamos a leer este verso, Romanos 6, 14. Dice la palabra del Señor: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí el apóstol Pablo, hablando acerca del pecado, estaba diciendo ya cuando estamos en Cristo y permanecemos en Él y en su palabra, el pecado no se ensoñará o no tendrá el poder, no nos cautivará, no nos someterá, no nos tendrá, no nos podrá ser esclavos, sino que ya somos libres para agradar y obedecer a Dios en todas las cosas. Y Jesús también estaba hablando de una libertad en el cuerpo. Vamos a leer Romanos capítulo 8. De una libertad a una condenación. Una libertad en nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación, es decir, ningún castigo. Escuche bien. Ningún castigo hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a quién. A la carne, porque la carne te produce, te lleva siempre al pecado. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Al Espíritu de Dios. Juan capítulo 5, versículo 24, con eso vamos a terminar. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Aleluya. Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús está hablando de una libertad absoluta. Nos hace libres de toda esclavitud del pecado que nos sometía y nos arrastraba y nos alejaba de Dios. Ahora Cristo rompe toda cadena y con ese poder que solo Él puede tener como el Dios Todopoderoso, nos hace libres para estar delante de Dios, para vivir de acuerdo a su voluntad, para agradarle a Él, para mantener una comunión con Él y para gozarnos en Él de toda buena obra. Amados, el consejo de Dios para nosotros, Él quiere que nosotros vivamos en plena libertad. Que el hombre no esté cautivo, que el hombre no esté sujeto, sometido a ninguna esclavitud. Y solo Dios nos puede hacer libres. Solo Dios nos puede hacer libres. Libres. Y para eso yo tengo que dar un paso. Y es reconocer, pedirle perdón a Dios y soltar el pecado. Despojémonos pues de todo pecado y de todo peso que nos asedia. Y corramos por delante con paciencia la carrera que tenemos delante del Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a caminar con Él en plena libertad, disfrutando de todas sus bendiciones. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti